Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, en la clase pasada, la única clase que llegamos a tener, estuvimos hablando un poquito de los pueblos mayas, aztecas e incas, que eran los pueblos americanos, que se encontraban aquí justamente antes de la llegada de los europeos, tanto de españoles como portugueses, ingleses y franceses, ¿sí? Y bueno, un poquito de las características de estos pueblos habíamos llegado a comentar. También habíamos estado hablando de cuáles fueron los motivos que impulsaron a que estos pueblos, estas nacionalidades europeas, comenzaran viajes exploratorios fuera de su territorio y bueno, comentamos entre otros los intereses económicos que tenían, los intereses, bueno, plenamente comerciales, de buscar especias, de conseguir nuevos mercados, todo esto es lo que habíamos estado repasando un poquito en la clase pasada, que ustedes me fueron diciendo de manera muy correcta. En las actividades que ahora les voy a poner, les voy a mostrar un mapa de los distintos recorridos que llegaron a hacer algunos de estos pueblos cuando llegaron, a medida que empezaron a llegar a América, de los viajes que colonizó, de los distintos viajes que otros conquistadores realizaron y que fueron permitiendo que se descubrieran distintas zonas de lo que, bueno, hoy es conocido como América. Además, también les voy a poner una fuente de un manual sobre la derrota de los pueblos incas y de los pueblos aztecas, del pueblo azteca y del pueblo inca. No es tanto una fuente, más que nada es un texto de manual para que lean cómo fue esto y les voy a poner unas imágenes para que visualicen justamente cómo se produjo la derrota de estos dos pueblos, tanto de los incas como de los aztecas, ¿sí? Pero lo que más me interesa en este video puntualmente es poder hablar un poco, que era lo que dijimos con lo que íbamos a empezar en la clase de este jueves, del impacto y de las consecuencias que la conquista de estos pueblos europeos tuvo en América, ¿sí? Les voy a pedir que vayan tomando nota en la medida de lo posible, si no yo igualmente después les agrego una foto donde voy a anotarlas todas, pero me parece que lo mejor es hablarlo un poquito, además de solamente leerlo, por eso precisamente decidí hacer este video. Bueno, una de las principales consecuencias o impactos de la conquista que podemos llegar a mencionar es que cuando los europeos, estas distintas nacionalidades, llegaron a América, cambiaron las formas de vida de los pueblos existentes, no solamente de los mayas, de los aztecas y de los incas, sino también de otros pueblos. Los pueblos que eran sedentarios, que ustedes sabrán que sedentario es un pueblo que se queda en un solo lugar, que está establecido puntualmente en un territorio, cambiaron su forma de vida, tuvieron que empezar a dispersarse y esquivar y huir de estos pueblos que estaban acercándose a sus territorios. Por otro lado, los pueblos nómades, todo lo contrario a los pueblos sedentarios, estos pueblos nómades son los que no se quedan en un punto fijo, también huyeron de estos pueblos que empezaban a llegar a América, entonces migraron hacia lugares más alejados todavía de donde se estaban encontrando con estos conquistadores. Otra de las consecuencias fue la pérdida de las fuentes de alimento. Cuando los españoles, sobre todo, ¿no? En la gran mayoría de América, llegaron a este territorio, empezaron a utilizar y a explotar fuentes de alimento que estos pueblos nativos utilizaban comúnmente. Entonces debieron buscar nuevas fuentes de alimento, más que nada siendo que se estaban alejando de los territorios donde ellos conseguían su alimentación. Por otro lado, fundamentalmente tenemos que hablar, la consecuencia derivada de esto de que pierden fuentes de alimento es la hambruna. Los pueblos empezaron a padecer hambre, ¿sí? Estoy leyendo para no olvidarme de nada, por eso miro para el costado. Otra de las consecuencias fue las epidemias. Esto es un elemento clave. Los pueblos europeos trajeron enfermedades a América que no eran conocidas acá, para los cuales, obviamente, estos pueblos que estaban acá no tenían ningún tipo de defensa natural. Su cuerpo no estaba preparado para enfermedades que no conocían, justamente, como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esto provocó, obviamente, la transmisión de enfermedades de parte de los europeos a los pueblos que estaban acá y que no conocían esas enfermedades, ante las cuales su cuerpo no tenía métodos de defensa. Otro de los elementos fue, el suicidio. Esto es algo que no se suele
hablar mucho, no se suele comentar mucho, pero sí hay relatos, sí hay fuentes que demuestran que muchas personas de estos pueblos que empezaron a ser conquistados por los europeos caían en el suicidio, decidían suicidarse, matar a su familia, todo esto para evitar el sufrimiento que empezaron a notar que los europeos estaban generándoles. Entonces era preferible, mejor morir a manos propias antes que morir en manos ajenas, ¿sí? Bueno, otra de las consecuencias fundamentales fue una cuestión religiosa, obviamente. Los europeos trajeron consigo algo de lo que hemos estado hablando en la clase pasada, que era su propia religión. Buscaban expandir, como ustedes muy bien me dijeron, el cristianismo. Si buscaban expandir el cristianismo, los pueblos que había en América no eran cristianos, al cristianismo ni siquiera lo conocían. Entonces tuvieron que estar, tuvieron que aceptar sí o sí, de manera impuesta, una religión que venía de afuera, una religión que desconocían, un dios que desconocían. Estos pueblos en general eran, una palabra clave, politeístas, tenían una creencia en muchos dioses. Entonces, bueno, se les cambió la religión, tuvieron que dejar de lado, no por decisión, ¿no? Obviamente por obligación, la religión en la que ellos creían, de creer en muchos dioses y tener que creer en un único dios. Esto también estuvo muy relacionado con la destrucción de templos. Los templos que estos pueblos tenían fueron destruidos, al punto tal de que en la actualidad hay muy poquitos que se han descubierto, pero también sobre esos sobre esos templos que se fueron destruyendo, los europeos construyeron sus propias iglesias. Es decir, si uno va hoy en día a la Ciudad de México, se va a encontrar con que hay iglesias, y debajo de esas iglesias originalmente estaban estos templos, por ejemplo, aztecas. Entonces, no solo se trató de una cuestión de imposición de la religión, sino que también tuvieron esta cuestión simbólica de la destrucción de los edificios en los que ellos rezaban, oraban y hacían sacrificios y demás. Otro de los elementos fue, sigue habiendo tributo. Los pueblos incas, los pueblos aztecas sobre todo, tenían que realizar un tributo. ¿Qué es un tributo? Es un impuesto. Ese impuesto que debían pagar, debían dárselo al inca, en el caso de los incas justamente, o al jefe máximo, en el caso de los aztecas. Es decir, ellos realizaban un trabajo, ese trabajo que realizaban les daba cierto rédito, no necesariamente en plata, y ese beneficio que obtenían, esa producción agrícola quizás, de eso una parte tenían que dárselo al jefe, al líder. En este caso también sigue habiendo tributo. Lo que pasa es que ahora ya no le pagan el impuesto al jefe máximo del imperio, al emperador, al inca, ¿sí? Se lo pagan ahora a los españoles, puntualmente al rey de España. Entonces se mantiene esta obligación de tener que pagar un impuesto. Obviamente tampoco es decidido pagar este impuesto, es obligatorio, ¿sí? Otro elemento también es, obviamente el fin de su soberanía. Ya estos pueblos no son libres como lo eran y teniendo que rendirle un tributo y estando organizados bajo justamente la organización de un imperio como lo era el imperio azteca o el imperio inca, sino que ahora ya no son independientes, son totalmente dependientes y están dominados de principio a fin por los europeos, puntualmente en el caso de estos dos pueblos que hablábamos, por los españoles. Entonces se termina su libertad y pasan a quedar dominados plenamente bajo el gobierno del rey de España allá y acá con bajo el gobierno del virrey llegado el momento. Otro elemento también es esto: como los españoles dominan desde el punto de vista político, también lo hacen desde el punto de vista económico. Entonces, ¿esto qué significa? Que ese tributo que los pueblos tienen que realizar es controlado, es administrado y es enviado a España. Entonces, todo lo hace España. Se establece un intercambio económico, ¿sí? Se traen productos de Europa, se llevan productos de América a Europa. Ese intercambio comercial está pura y estrictamente controlado por España. Hay puertos que España permite que se utilicen puntualmente para el comercio con Europa. Hay pocos puertos que se utilizan para esto y están totalmente controlados por el gobierno español.
Entonces, los puertos que hay en América son muy pocos para poder comerciar con Europa, pero no hablamos de Europa, toda Europa, hablamos solo de España. Después, una vez que llegan a España los productos, España se encarga de distribuirlos a quien se le canta, a los países que se le cantan y al precio que se le canta. Entonces, por ahí un producto que acá lo conseguían muy barato, vamos a poner un número simbólico a 5 pesos, se lo llevan a España y una vez que está en España deciden vendérselo, supongamos, a Inglaterra a 100 pesos. Entonces, el precio lo ponen ellos le venden a quien quieren los productos americanos y como son pocos los productos americanos que llegan a Europa, hay venta, hay mucha venta de estos productos. Otro de los elementos, es fundamental, es uno de los elementos importantísimos dentro de la conquista y colonización de América, que tiene que ver con lo que se llamó el trabajo esclavo, ¿sí? El trabajo esclavo en distintos tipos de trabajo. Los indígenas que quedaron bajo el dominio de los europeos o puntualmente bajo el dominio de los españoles, pasaron a obligatoriamente realizar un trabajo esclavo. Cuando hablamos de un trabajo esclavo es como ustedes se lo imaginan. Trabajo prácticamente de sol a sol, trabajo obviamente sin condiciones de salubridad, sin condiciones de seguridad, nada de todo eso. Los indígenas eran vistos como herramientas de trabajo para obtener lo que a los españoles les interesaba. Entonces, uno de los trabajos más comunes que se realizó en América y uno de los peores y más importantes que se realizaron fue el trabajo en las minas de oro y plata que había en distintos puntos de América. 2 fueron los lugares, sobre todo, en donde esto se explotó de sobremanera. Uno de ellos fue en Potosí, San Luis de Potosí, en Bolivia, y el otro fue en el cerro, fue se me fue el nombre de la ciudad, Zacatecas en México. Entonces estos 2 lugares fueron los más utilizados, los más explotados desde el punto de vista de la mina, ¿sí? El trabajo en la mina era excesivo, se trabajaba todo el día, se trabajaba en condiciones, piensen que están en una mina de plata, están en oscuridad, en donde picaron mal y puede haber una pérdida, en donde no hay buena luz, no hay buen oxígeno, la gente se moría literalmente trabajando abajo de la mina, o adentro de la mina en realidad. Entonces el trabajo de la mina llevó a lo que se conoce como, o se conocía como la mita minera. Era un trabajo esclavo en donde realizaban un trabajo temporal, pero no hablamos de 8 horas, hablamos de 6 meses de trabajo, ¿sí? De esto después van a tener que averiguar un poquito más. La esclavitud. Y la esclavitud y este trabajo esclavo obviamente llevó a lo que no sé si se estarán imaginando, que fue la casi desaparición de los pueblos indígenas. Es decir, el trabajo excesivo, el hambre, las enfermedades que se empezaron a contagiar entre sí, junto con los suicidios, ¿sí? Todo esto llevó a que prácticamente no quedaran indígenas en el territorio americano, o al menos de estos pueblos de los que nosotros estábamos hablando. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿qué pueden haber hecho los europeos si se están quedando sin mano de obra barata? Mano de obra ni siquiera barata, porque no es que les pagaban, les daban de comer y punto. Cuando se están quedando sin mano de obra esclava, ¿qué hacen? ¿Se van a remangar los europeos y se van a ir ellos a trabajar en la mina en condiciones insalubres? Y no, la realidad es que no. Entonces tuvieron que pensar alguna otra opción que permitiera que ellos pudieran continuar con la explotación de la mina, como pudieran continuar con la explotación agrícola, con la explotación ganadera y demás, porque España sigue necesitando los productos de América, así como también siguen necesitando ellos vender en Europa los productos que traen de América. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden haber hecho para solucionar este problema? Y una de las opciones que encontraron para solucionar esto fue traer esclavos directamente desde África. Ahí es donde comenzó esta cantidad increíble de traer esclavos de África y venderlos acá o utilizarlos acá, venderlos si era necesario, si no, se los utiliza y punto.
para continuar con todo este tipo de explotación. La gran mayoría de estos esclavos no vinieron puntualmente a lo que hoy es Argentina. Hubo acá también, pero muy poquitos. La gran mayoría de estos esclavos fueron a parar más que nada a la parte norte de América del Sur y América Central. Es decir, Cuba, Colombia, Venezuela, Jamaica, ¿sí? Toda esta región es la que continuó con todo este tipo de trabajo esclavo africano. Sobre todo, ¿dónde? Bueno, en las plantaciones de café, en las plantaciones de algodón, en las plantaciones de tabaco, ¿sí? Todo eso eran productos americanos que se exportaban, se enviaban a España y que España utilizaba, y si no, los vendía al resto de Europa al precio que se les cantaba. Entonces, esto también fue otra de las cuestiones. Y esto es lo que nosotros medio que comentamos la semana pasada en alguno de los cursos, que fue que empezaron a producirse mezclas. Los españoles empezaron a tener hijos o hijas, o depende de que fuera, con indígenas. Y ahí es donde tenemos el origen de los mestizos, ¿sí? El origen de los mestizos es una mezcla de españoles e indígenas. Y después tenemos por el otro lado el origen de los mulatos. El origen de los mulatos son hijos de españoles y de africanos. Entonces esa mezcla también dio origen a nuevos grupos sociales dentro de esta sociedad colonial americana. Otra de las consecuencias fue justamente el tema de el establecimiento de una sociedad bien jerarquizada, bien marcada y diferenciada. Es decir, arriba de todo estaban los españoles, ¿sí? Y abajo de todo estaban todas estas mezclas que aparecían junto con los esclavos, con los indígenas y demás. Y en el medio podríamos decir que estaban los criollos, que los criollos son los hijos de españoles, pero que no nacieron en España o en Europa, sino que nacieron en América. Otra de las consecuencias fundamentales, y ya voy redondeando, fue la destrucción de su cultura. Desaparecieron, bailes, juegos, tradiciones, cultura, todo esto desapareció. Y entre otros de los elementos que están muy vinculados con la cultura, desapareció algo fundamental, la lengua. La lengua de estos pueblos desapareció. Algunos los conocemos, por ejemplo el quechua, que era la lengua que se utilizaba en el Imperio Incaico, quedó porque, hoy se puede hasta estudiar la lengua quechua, en pocos lugares se estudia, en algunas escuelas puntualmente se estudia. Nosotros no la conocemos porque no es propia de esta zona, por ende, por esto es que no la conocemos, pero la lengua quechua quedó prácticamente devastada. Hay muy poca gente que sabe hablar esa lengua y esa era la lengua propia de este pueblo. ¿Por qué quedó devastada? Y bueno, porque los españoles, entre todas las cosas que impusieron también el español. Piensen lo que estábamos diciendo. ¿Dónde se instalaron los españoles? Desde México para abajo, salvo algunos territorios que quedaron en manos de portugueses y de franceses, desde México para abajo. Piensen desde México para abajo hasta la Argentina, ¿cuáles son las lenguas que se hablan? En México hablan español, en Colombia hablan español. En Centroamérica, salvo algunos lugares, hablan español. En Argentina hablamos español. En Chile, en Bolivia, ¿sí? En Perú, todo el territorio quedó bajo una única lengua, que pasó a ser el español. Entonces las lenguas originarias, las lenguas de estos pueblos, desaparecieron. Al punto tal de que hoy prácticamente no se conocen, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Y ahora les voy a dejar alguna actividad para que realicen un poco con esto que les estuve diciendo y otra tareita que les voy a dejar quizá para la semana que viene, ahora lo vamos a ver. Un saludo y cuídense, lávense las manos y quédense haciendo cuarentena.